Ahí está Hernancito. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. A ver si podemos arrancar. A ver si te encuentro en este martes, amigo querido. Bueno, Ahí estás, ahí está, se encendió la luz. ahí está, ahí estamos. ¿Cómo Qué gusto andamos? verte. Primero, Igualmente, te mandé mensaje, pero te lo digo, feliz Día del Amigo. pero muchísimas gracias igualmente. Y a varios de los que están conectados también. Bueno, ayer tuve la grata cuestión de saludarme con varios. Qué bueno, Así que, y qué bueno. menos mal que ayer acá en esta zona del país internet anduvo un poquitito mejor. Yo creo que lo gastamos Ah, porque hoy no hay internet en ningún lado prácticamente, así que estoy en algún punto sobre la ruta 40, en una lomita en donde hay un poco de internet. Es muy me raro, estás jorobando, me estás pero bueno, jorobando. qué sé yo. Se Lo fue, importante chicos, es que se fue, como dije yo, se fue a la mitad del bosque. lo, im- lo importante es que la camioneta tiene bastante apoyabazos, todas esas cosas las tiene, así que estamos bien. Bueno, ay, Dios mío. Bueno, Va- esto que estás haciendo es amor, esto es Vamos a amor, poder ¿ves? brindar y todo. Es uno de los tantos No, mecanismos no, para vencer la cuarentena y creo que todos están en la misma, así que no, nada bien extraordinario, ahí. es lo que nos toca. Me Es pones lo que... muy contenta. Bueno, yo te cuento así como al pasar, como para ir generándote la introducción. Ayer en el ciclo con Marcelo Cerdán, que tiene que ver del ciclo de fermentación, fue específicamente hacia las levaduras Brett. Y apareciste nombrado, porque las Brett se llevan re bien con los lúpulos, a tal Claro. punto, a tal punto que hay IPAs Brett. Entonces yo dije, bueno, ¿ves por qué te nombraba testa vos? Le decía a Cerdán, Totalmente. ¿viste? Y se Y viste mataba que, de risa. Digo, los tendría que y tener acá unidos. es que viste que todo tiene que ver con todo. Claro, Así que, pero él hablaba de y el, todo, y lo último que vos estuviste haciendo en nuestro último encuentro con respecto bueno, a cuánta influencia puede llegar a tener la levadura a la hora de trabajar o aprovechar los aceites esenciales en el lúpulo. ¿Estás? ¿Te quedaste? Vamos a tener que tener paciencia, tranquilidad, los que están del otro lado, aguanten. Te quedaste frisado. A ver, ahí, a ver ahí ahí te volvimos. empiezo, ahí estás queriendo, Excelente. Ahí ahí estoy de estás. vuelta. Me perdí los últimos 20 segundos. No, no, que vos terminamos el ciclo la vez pasada justamente Sí, hablando de los aceites esenciales, hablando de la importancia que tienen muchas veces las levaduras a la hora de conectar entre el lúpulo y la levadura y la fermentación, y nos quedamos digamos, en la parte final de donde se guardan los aromas. totalmente. Bueno, y está bueno lo que contás de lo que ocurrió ayer en referencia a los bretanomices que hablaron con Marcelo, porque eso nos permite hacer como siempre, un repaso de las últimas dos charlas y hacer como Sí, sí. sí, como una reintroducción del tema, para los que se acaban de sumar o para los que dijeron son demasiados conceptos, queda claro, pero no tanto. Bueno, dijimos que el lúpulo tiene tres cosas, ¿no? Por un lado tiene las resinas, que es toda la cuestión de amargor, sobre la cual vamos a hacer algún ciclo quizá el martes que viene o el otro. Perfecto. Después, después tenemos el tema que nos convoca, que es el tema de los aceites esenciales. Y después Sí, sí. tenemos el tema de los polifenoles, que son sustancias antioxidantes que tienen el lúpulo, con bastantes propiedades a favor de la salud y con cosas buenas y malas a nivel cervecero. Una cosa buena podría ser que agregan complejidad. Cuando uno quiere una cerveza muy compleja,
bueno, los polifenoles estarían aportando algo positivo. Ahora, cuando nos excedemos de polifenoles, porque ponemos excesiva carga de lúpulo, entonces vamos a estar aportando cosas negativas porque el amargor va a ser astringente, excesivo, y sí, demasiado protagónico. Y habíamos dicho la vez pasada que estamos en un momento en donde estamos replanteándonos cuánto amargor y cuándo deja de ser bueno y pasa a ser malo. O sea que rompimos con Claro. la vieja escuela del 2014, en donde decíamos, metele mucho amargor, que somos argentinos, nos gusta el Fernet, nos gusta el mate y nos gusta la IPA y vos metele amargor. Bueno, hoy en día la tendencia es casi al revés. Hoy en día es, ojo que el amargor quite tomabilidad. Bueno, en Claro. este punto los polifenoles podrían llegar a causar lío. Pero no vamos a hablar sobre los polifenoles, vamos a hablar sobre el aceite esencial. Vamos a seguir con el tema aceites esenciales. A su vez, Exactamente. bien, a su vez, los aceites esenciales también dividen sus compuestos en tres grandes grupos. Con respecto a eso, podríamos hacer un pequeño repaso y decir que Dale. cuando en el siglo XIX, 1890 y pico, el señor Chapman fue la primera persona que se puso a hablar sobre química de lúpulo. Y este señor, allá por 1898 creo, dijo, bueno, el lúpulo parece que tiene algunos compuestos, tres o cuatro, ya está casi todo dicho. Después fue avanzando en su conocimiento. La tecnología no avanzó demasiado, pero él sí avanzó bastante con la poca tecnología que había. Y para 1928 dijo Chapman, ya está, ya entendí todo. Este, existe este compuesto, este otro y este otro. Entre ellos es muy destacable que el tipo nombró al humuleno. De hecho, le puso Ah, el nombre mira. se lo puso él. Sí, él le puso el nombre y quedó. Y después agrupó un montón de compuestos y dijo, estos se van a llamar, y le mandó un nombre fruta que hoy no existe más, y dijo, definitivamente ya está todo dicho. Así que él en 1928 creyó que había explicado todo. Por supuesto que no era así, de hecho en 1928 ni siquiera se había inventado el cromatógrafo gaseoso, que es el instrumento para medir los compuestos. O sea que en realidad este pobre hombre, no, pobre hombre no, era un capo, pero en realidad desde la mirada de hoy nos damos cuenta que pobre, no había logrado describir nada. Recién en el año 56, casualmente el año en donde se plantó la primera hectárea de lúpulo acá donde me encuentro en este momento en Lago Puelo, coincidencias de la vida lupulera, en ese mismo año se usó por primera vez un cromatógrafo gaseoso para describir al lúpulo. Y ese año se dieron cuenta que la cosa venía complicada y un tiempo más adelante dijeron, me parece que son cientos los compuestos. Y en eso estamos hoy. Hoy sabemos que son Claro. cientos. Quizás Bien. lleguen a 1000. Así que lo que este hombre dijo que estaba casi todo resuelto en 1928, porque había descrito, creo que había descrito 10 y algo, 16, Mm. 17 compuestos, bueno, hoy se cree que son más de 1000. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para hablar de 1000 compuestos en un vivo de una hora? Está difícil. Posible. Básicamente vamos a contar de qué se tratan los grupos. Dentro del grupo de los aceites esenciales existen tres grupos de compuestos. Unos son los compuestos menos polares, es decir, menos hidrosolubles, en donde Ajá. ponemos el famoso mirceno. Es un compuesto muy invasor, muy especiado, eh, y no sería el grupo más interesante para los que nos gusta No, la IPA. No, claro. el grupo más interesante es el segundo grupo, que es el de los compuestos oxigenados. Y después tenemos un tercer grupo, que es el de los compuestos sulfurados. Y hoy vamos a hablar de ese grupo porque no nos alcanzó el tiempo la vez pasada para hablar de los Claro, compuestos quedaron sulfurados. recontra relegados, pobrecitos. Bueno, Claro. pero hubo mucho material. Mm. Bueno, y ese es un grupo complejo porque de ese grupo de compuestos con azufre surgen cosas muy desagradables, como por ejemplo ese gusto a cebolla que se genera en algunas IPAs y que tiene como consecuencia el exceso de entrada de oxígeno al final de la olla de hervor, o sea, en Whirlpool. Hoy en día Ah, muchos hacen Whirlpool, sí, bueno, el Whirlpool lo extienden demasiado porque agregan lúpulo o blends de lúpulo y a veces
modifican, la mayoría de las veces modifican la temperatura del Whirlpool. Vamos a hablar un poquitito sobre eso. Eh, Me estoy metiendo en territorio ajeno porque ese es un tema absolutamente de procesos. No, pero No soy ni estás en el siquiera lupulero. momento donde el lúpulo va a ser protagonista, así que tan Exactamente. ajeno no es. Mm, Claro, si queremos decidir a qué temperatura metemos el lúpulo en el último paso de la olla de hervor, o sea, en Whirlpool, tenemos que hablar un poquitito sobre cosas que la mayoría ya sabe, pero las podemos mencionar, que es cómo modificamos la temperatura del Whirlpool. Y ahí puede haber un problema con los compuestos sulfurados, y de ahí puede llegar a venir el gusto a cebolla cebolla. verde, sí, bastante desagradable en una IPA. Pero en ese mismo grupo de compuestos sulfurados también vienen algunos tioles que aportan maravillas, como por ejemplo el famoso 4-MMP, que lo mencioné varias veces, que es el que tiene gusto a maracuyá, casís o grosella negra, etcétera. Bueno, y Ujú. ese es el grupo de los compuestos sulfurados. Hay algo bastante interesante en este grupo de los compuestos sulfurados, y es que cuando uno mide el aceite esencial de un determinado lúpulo, vamos a decir, más o menos la mitad del aceite esencial está explicado por los terpenos que no se diluyen en agua, que no se solubilizan en agua. O sea, muchas veces un lúpulo tiene la mitad del aceite esencial es mirceno. Esto ya lo dijimos la vez pasada. Sí, sí. Bien, que puede haber algún otro monoterpeno junto con el mirceno, pero ese es el más importante. Después, el segundo grupo, que es el que dije que es el que más nos interesa a, a los que nos gustan las IPAs modernas, es el de los compuestos oxigenados. Y acá pasa algo interesante. El segundo grupo de compuestos, el de los compuestos oxigenados, más o menos explica un poquitito del aceite esencial. Cuando digo explica es representa. Sin Ujú. embargo, es el gran explicador del aroma. O sea, se encuentra en muy baja cantidad, pero sin embargo explica mucho sobre el aroma. En cambio, el mirceno se encuentra en muy alta cantidad, ponele el 50%, pero en Sí, realidad explica menos del 50% del aroma. increíble. Mm. Y claro, y exacerbando un poco más esta incongruencia, sucede que los compuestos sulfurados explican re poquita parte del aceite esencial, quizá el 1%, pero explican muchísimo más del 1% en términos de aroma. Entonces, con esto llegamos a la simple conclusión inmediata de que cantidad de la sustancia no tiene necesariamente que ver con cantidad de aroma. Por eso es que medir tanta cantidad de mirceno en un lúpulo no nos dice mucho. Está buenísimo, logré medir 55% y en el otro lote logré medir 35%, pero ¿sabes qué? No, el 55% de mirceno del aceite esencial de un lúpulo no me está explicando necesariamente el 55% del aroma. Por el contrario, si yo mido 0,9% de compuestos sulfurados, quizá me está explicando un cuarto del aroma de esa cerveza está explicada por los compuestos sulfurados. Hasta ahora estamos haciendo puro repaso de las otras De dos la... ediciones, Exacto, así que más de exacto. uno de los que nos está escuchando podrá decir, che, pero todo esto ya lo dijimos. Sí, es verdad, todo esto ya lo dijimos. No, Bueno, y ¿y por qué? un detalle importante, que en todas las fichas que aparecen cuando uno va a comprar el lúpulo, vos Sí, podés fijarte exactamente esas proporciones para estar atento a lo que vos estás explicando, ¿no? claro. Lo que pasa, y está bueno eso que acabas de mencionar, porque pasan dos cosas. O sea, por un lado, compro un lote de lúpulo de una empresa seria que me brinda los lotes y me dice cuánto tiene de mirceno y cuánto tiene de humuleno. Pero hay dos problemas. Uno en realidad hay tres problemas. Uno es que yo no sé cuánto aceite esencial tenía ese lote. Y si bien las compañías de lúpulo, entre las cuales nos podríamos incluir nosotros, porque también lo hacemos en lúpulos andinos, lo hacemos a un nivel más chiquitito, por ahí blendeamos 3 lotes, pero las grandes compañías como Hochsteiner, por ejemplo, blendean 20 lotes. ¿Por qué? Porque tratan de ofrecerle al consumidor todos los años eh, una versión representativa de esa variedad. Por ejemplo, una variedad muy importante
para Hofsteiner es Sultana, conocida como Denali, pero por alguna razón de marcas y patentes, ahora le cambiaron el nombre, pero es lo mismo. Sultana o Denali es una variedad bastante amada por los cerveceros. Y cuando un cervecero compra un lote de Denali o de Sultana, más o menos sabe lo que espera. Pero el tema es que hay un montón de variaciones interanuales, entonces lo que hacen ellos es van blendeando, o sea, van mezclando lotes como para ofrecerle al cervecero algo más o menos parecido a lo esperado. Ujú. Y ahí surgen cuestiones con el contenido de aceite esencial total. Uno esperaría que un lote de Denali tenga 2,2, por ejemplo, mililitros de aceite esencial cada 100 gramos. Entonces lo que hacen, con mucho expertismo y mucha historia de hacerlo, es van mezclando lotes como para que dé 2,2. Y hasta ahí está bueno, porque el catálogo, vos dijiste que en el catálogo encontramos información, y si encima la compañía que me provee el lúpulo se preocupó por blendear, no hay gato encerrado, no hay trampa, no hay nada raro. Es misma variedad, lotes de ese año de cosecha, no están mezclando viejo con nuevo ni nada por el estilo, y lo mezclan como para que dé algo representativo a la realidad. Pero el problema es que no siempre da representativo, a veces no da 2,2, a veces da 2 o 2,5. Y ahí ya tenemos un tema. Y otra cosa que varía es que el catálogo dice, no sé, 45% de mirceno. Pero ese valor es de catálogo, no es el valor real del lote. Entonces también hay variaciones en relación a eso. Y la tercer pata que complica todo es que eso se produce en Estados Unidos y hasta que llega acá no es lo mismo si lo importó fulano de tal por barco que por avión, no es lo mismo si ese lote viajó a la cervecería de San Juan muerto de calor en una bodega, y tampoco es lo mismo si el cervecero abrió el paquete y por más que lo guarda en el freezer, y un Sí, ya paquete está de lúpulo. abierto. No, claro, si lo vas a usar al otro día o a los 3 días no pasa mucho, pero un paquete de lúpulo que ya no tiene más atmósfera modificada y lleva 2 meses en el freezer, por más que sea temperatura negativa, ausencia de luz, todo, ya no es lo mismo. Entonces, tan buenos los catálogos, es tan bueno conocer los valores, pero tenemos tres fuentes de error. No sabemos el contenido de aceite, a no ser que lo midamos, no sabemos el contenido exacto de tal terpeno y no lo vamos a medir porque es carísimo. Claro. Y, y no sabemos eh, cómo está cuidado ese lote. Pero para no deprimir a nuestra querida audiencia, vamos a decir que idealmente comprar lúpulo de origen conocido. Y todos sabemos cuáles son las empresas de lúpulo internacionales más conocidas, y todos sabemos que acá en Argentina vos podés comprarle lúpulo directamente al productor o a un revendedor oficial, o podés comprar cualquier cosa. Y te lo vendió un chanta que te dice, no, bueno, esto es de un amigo del Bolsón, y resulta que un amigo, somos tres productores de lúpulo en el Bolsón. Así que cuando alguna vez un cervecero dice que lo consiguió de un amigo del Bolsón, camino a Bariloche, ya suena a cuento chino, y eso es origen desconocido, cosecha vieja, etcétera, etcétera. Entonces, para poder no deprimir a nuestra querida audiencia, lo primero que podríamos sugerir es comprar origen conocido. Lo segundo es, en el mejor de los casos, y se puede lograr, es pedirle al productor el contenido de aceite esencial de ese lote, porque es algo fácil de Ajá. medir. Y en Ah, tercer lugar, bueno, manejar bien los catálogos y manejarse con promedios. Y si el catálogo dice que la variedad sultana suele tener entre, yo qué sé, 40 y 50% de mirceno, bueno, vamos a un valor promedio de 45 y nos manejamos con eso. Y ahora vamos a explicar cuarto, que lo cuide el bien. Y cervecero, que cuarto, cuide el lúpulo. sí, que lo cuide, y bueno, a veces se puede comprar por kilo, por 5 kilos, por 10 kilos, depende del tamaño, el uso. Claro que estamos en pandemia y un paquete de lúpulo a veces se agota mucho más lentamente que en tiempos normales. Así que Te bueno, están diciendo que ya están deprimidos con la cuarentena eterna, pero que nosotros, otros dice, les alegramos. Así que excelente, eso maravilloso. está bueno. Eso está bueno. Salud a los, Gracias, salud a chicos. los amigos de Sí, Portland. salud. Vamos. Ya, salud, Totalmente, salud. salud. Y aprovecho también para saludar a los amigos, porque viste que venimos hablando de que hay un montón de proyectitos de lúpulo en el país que van apareciendo. Por ahí los más conocidos son los de Mar del Plata, algunos que están haciendo en Mendoza y también en Córdoba. Y la verdad que hoy tengo el gusto de estar tomando una cerveza con lúpulo cosechado en Córdoba,
por la gente de Lúpulos. Ah, mirá Sí, qué bien Córdoba. la gente de Vamos, Lúpulos Serranos, que a esta altura son amigos, bien y ahí. iniciaron cultivo de lúpulo a pequeña escala el año pasado. Obviamente tienen amigos cerveceros conocidos con quienes hacer eh, interacción. Y tuvieron la gentileza de mandarme, obviamente acompañado con salamines, como debe ser. Ay, qué Eh, rico, pará, no empeces. no, pero bueno, salud a los amigos de Lúpulo Salud. Serrano, Bien por ahí, estar bien ahí, tomando bien ahí, una bien ahí. exquisita cerveza que la verdad que está re prolija. Vamos a mostrarla porque Qué cer- bárbaro, qué lindo. cervecería Kral, una Ah, Blonde Ale. mirá. Muchas Oh, gracias a los amigos de qué Lúpulo rico estilo. Serrano. Se Muy ve bien. poco ya, pero bueno, el No mejor esfuerzo importa, no importa, dentro los de la están cabina de la camioneta. nombrando. Mira, nos Claro. están saludando desde México, ¿eh? Vamos, vamos. Esto es lo que Eso, tiene gente de Internet. Malta, muchas gracias. Una maravilla. Bueno, y Continuemos, continuemos. Entonces, continuemos. ¿por qué, por qué ocurren, por qué ocurren incongruencias respecto de que si la proporción del aceite de un lúpulo es 50% mirceno, ¿por qué ese mirceno no estaría explicando ni la mitad del perfil de aroma del lúpulo? Bueno, por dos cuestiones. Una es la forma en que esa sustancia llega desde el lúpulo hasta la cerveza final. Ajá. Obviamente depende de su grado acá me dicen que prenda la luz, pero tengo todas las lucecitas prendidas. A ver esta, ahí agregué una más. Está en el Bueno, auto, chicos, porque hay muchos que se están prendiendo y no no saben que importa. vos estás en el medio del bosque, en el campo ahí, Mira, porque no hay internet. Y está en el tengo auto, chicos. tengo la suerte de que tengo la suerte de que el año pasado no sé qué obra hicieron de ampliación de gasoducto acá sobre la Ruta 40 y hay unos terraplenes altos y planos en donde llega un pelito de internet, quién sabe de dónde, y bueno, y acá estoy, arriba de una faja que hizo una máquina para poner una ampliación de Pero gasoducto. se te Es lo ve que hay. bien. Te están saludando de Perú también, ¿eh? Nos están saludando, vamos. Qué honor. Tenemos No se a están toda perdiendo. Latinoamérica, vamos, Qué vamos. honor. Bueno, Bien y ahí. entonces, depende Vos de la decías, volatilidad. ¿por Claro, qué ese depende 50% no llega o no es tan importante a la hora del aroma, del ¿no? flavor, del aroma de la cerveza. ¿Y por qué Mm, ese 1% de compuestos sulfurados, donde hay un montón de tioles y cosas bastante buenas y copadas, por qué ese 1% explica un montón sobre el aroma? Y lo explica por dos motivos. Uno es la forma en que ese compuesto se transfiere a la cerveza terminada. Por ejemplo, el mirceno es recontravolátil y el linalol no es recontravolátil. Esa sería una explicación fácil. exacta. Y Eso lo la otra, dijiste vos la clase pasada. Mm, claro, y la otra cosa es que el umbral de percepción eh, es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, el DMS, algo absolutamente indeseable casi siempre, pero sobre todo en las IPAs, el DMS, lamentablemente, tiene un umbral de percepción muy bajito. Con que existan 30 microgramos de DMS en la cerveza, ya genera desagrado. Y cuanto más lupulada es la cerveza, más bajito es ese umbral, o sea, más molesta. O sea, un problemón. Sobre todo si tenemos en cuenta que en el caso del mirceno, en vez de 30, el umbral de percepción es 500. O sea, tiene que haber 500 microgramos de mirceno para poder percibirlo. Pues si no, el ser humano no lo detecta. no lo En cambio, detecta. claro, en cambio, en el caso del dimetilsulfuro, tiene que haber tan solo 30 para que moleste mucho. Entonces, es una cuestión de umbral de sensibilidad. Hay productos, o sea, la concentración de un compuesto no nos dice nada per se. Lo que nos dice, ese valor nos los dice, pero en base al umbral. Es lo mismo que cuando nos hacemos un análisis de sangre y lo leemos y no entendemos nada, pero por suerte el laboratorio atrás te pone la leyenda y te dice, entre este valor y este está bien, acá está mal, bueno. O sea, el valor en sí absoluto no nos dice nada. A pesar de que Ujú. estamos comparando siempre microgramos de compuestos. Bueno. Y volviendo a lo primero que hablamos hoy, que tenía que ver con lo que dijo Marcelo Brett, Cerdán ayer. las Brett, Bueno, y la fermentación y el lúpulo, claro, digamos. bueno, ahí estamos en el grupo número 2, el grupo de los compuestos oxigenados. Dentro de ese grupo existen unas sustancias azucaradas que se llaman glicósidos, que son bastante mágicas. ¿Por qué?
Porque en sí son reservas de azúcar, que algunas plantas muy especiales, como el lúpulo, se generan esas reservas de azúcar que las van a liberar ante un determinado estrés. Muchas plantas, Ah, claro, esto es evolución natural pura. Muchas plantas ajá. desarrollan sustancias encubiertas que las guardan como forma de azúcar, etcétera, y cuando viene un insecto a comerse toda la planta, la liberan. Entonces la planta se transforma en una planta repelente para ese insecto. Bueno, el lúpulo no sé si hace lo mismo con los cerveceros, pero no, no, el lúpulo lo que hace es guarda unas sustancias que le sirven como reserva de azúcar y que las guarda en el cono de lúpulo, y esa Ujú. sustancia para la planta, pero potencialmente es una bomba de Esperá, aroma. repetí esto porque se te quedó. Para la planta. Ah, Vamos, estás de vuelta. recalculando, Ahí ¿eh? está. Espera, espera. Ahí va. Ahí estamos, ¿no? Bueno, cuando una planta de lúpulo, algunas variedades lo hacen mucho más que otras. Cuando una Ujú. planta de lúpulo forma glicósidos, lo que está haciendo es formando reservas de azúcar y que las guarda en el cono. Y el problema de los Perfecto. glicósidos es que adentro son una fábrica de aromas locos, bastante copados a veces. Pero hay que lograr abrir el cofre. Y ese cofre lo pueden Ujú. abrir algunas enzimas que se llaman glicosidasas, y esas enzimas no están presentes en todos lados. Hay un montón de levaduras, de las que se usan frecuentemente, que no tienen glicosidasas. El que sí las tiene es Brett. O sea, Brett tiene las llaves del cofre. Por eso, Pa. claro, Ahora cuando el próximo con Marcelo tengo que hablar de la glicosidad. Pero de una. Se lo tiro total, así. totalmente. Bien. Así es. Bueno, así que dentro del grupo, repasemos el Sí, aceite repasá. esencial. El aceite esencial tiene tres grupos de sustancias: los compuestos no polares, o sea, los no solubles en agua, donde está el mirceno como protagonista, que es un Ujú. monoterpeno; los compuestos oxigenados, donde están los glicósidos, estos famosos. Entonces, ¿qué son los glicósidos? ¿Son moléculas que tienen aroma? No, son moléculas que potencialmente tienen aroma, pero hay que abrir el cofre. Y después está el Bien, tercer grupo, que es el de los compuestos sulfurados. Así que bueno, perfecto. eh, Bien ahí. buenísimo. Bueno, propongo también redondear un tema que habíamos mencionado desde el primer ciclo de dónde se guarda el aroma en el lúpulo, que tiene que ver con los sesquiterpenos. Los sesquiterpenos, entre ellos el humuleno, este que recibió su bautismo en 1800 y En pico, 1800 eso, claro, sí. es un compuesto bastante poco interesante para un fanático de las neipas, porque los fanáticos de las neipas básicamente lo que quieren y lo que queremos quienes la tomamos es mucha fruta, eventualmente bastante floral, y no nos interesa mucho el aroma tradicional de lúpulo de una Pils. Entonces, algo que cuenta muy bien el amigo Scott Hanish en su libro The New IPA, lo que dice Hanish es que igual hay que prestarles atención. Pero es verdad que si uno va a hacer una neipa, y no sé si terminan siendo muy importantes, pero en una Session IPA o en una, sí, o en una Hoppy Amber o algo por el estilo, es importante. ¿Por qué? Porque lo que dice Scott es que cuando uno agrega ese puñadito de lúpulo temprano, hoy hay una tendencia a que todas las ediciones de lúpulo son tardías. Y está bueno Ah, porque a veces en esta tendencia de no le agregues más 25 IBUs de principio de hervor, no sirve más eso, ¿no? Y entonces se desvirtuó tanto esa práctica de lupulado en pos de aprovechar lo mejor del Galaxy, lo mejor del Citra, lo mejor del Sultana, etcétera. Se desvirtuó tanto que finalmente a veces se olvidaron por completo de los lupulados iniciales. Entonces, como siempre, surgen los revisionistas históricos, que serían los fanáticos de la German Pils, que dicen, no, espera, el aporte del lúpulo temprano al final tenía una contribución.
claro. Y o sea, ya está, ya no se hacen más IPAs con una adición temprana, una medianamente temprana, una semi tardía y otra tardía, y recién después pasamos a una adición de Whirlpool y después encima Dry Hop. Bueno, eso no se está haciendo más. Y hay una explicación por la cual no se hace más. La verdad es que haciendo eso se agregaban un montón de IBUs, o por lo menos se agregaba un montón de amargor, Y y amargor. encima, Mm. claro, y encima ahora descubrimos, o por lo menos ahora podemos explicar químicamente por qué el dry hop agrega amargor. Entonces, ahora ya no hay quien lo discuta. Antes había gente que decía, no, no, pero yo lo voy a discutir igual. El dry hop no agrega amargor. Entonces, a mí déjame hacer mi escalerita, me refiero a una edición de minuto 60, Sí. otra de minuto 30, otra de minuto 15, porque el dry hop, y entonces ahí surgían las peleas. Bueno, sí, pero yo la pruebo y me parte de amargor esta cerveza. Entonces que sí, que no, que no, que sí. Bueno, hoy está aprobado porque se ha identificado la sustancia, que es la humulinona, en donde sí, si te pasás de lúpulo en todas las adiciones y encima querés hacer un dry hop furioso para aprovechar el linalol y el geraniol, bueno, nos El pasamos de amargor. geraniol. Claro. Entonces nos fuimos a muchas Momento, cervecerías. Sí. momento. Te están preguntando si yo creo que desde lo que vos arrancaste hace un cachito, hay libros, bibliografía, porque les interesa muchísimo como para seguir inspeccionando lo Y que vos estabas planteando, del cofre sobre todo, supongo yo que viene por ahí. Bueno, voy a tomarme el atrevimiento de contestar primero la última que acaba de surgir, que me imagino que quien lo Sí, pregunta es el autor de esta cerveza, así que sí, debo sí, decir que lo sí, apareció Kral, me claro. parece una cerveza Bueno, un muy prolija. gusto. Sí, un gusto, gracias. Una cerveza muy prolija, bastante floral, y ahora eso me da pie para contar algunas otras cositas. ¿Por qué floral? ¿De dónde vendrá? ¿Qué es lo que puede ser que lo traiga? Levemente cítrica, especiada, la verdad que me agrada mucho. Es una blonde bastante inclinadita hacia el lúpulo, sin desprolijidades, y muy, muy, muy tomable. Y bueno, sí, es una blonde, pero está claro que la tomabilidad tiene que ser alta, pero la verdad que está re prolija. Así que gracias. Y en Bueno, respuesta a la bibliografía, bueno, en realidad yo iría directamente a sugerir ese libro, ¿no? The New IPA, que se puede The comprar por New ebook, IPA. incluso anda Perfecto. circulando una versión en PDF que la tengo y la puedo compartir con quien quiera. Así que Genial. Cualquier cosa que nos escriban y yo te mando o que le escriban a Hernán Testa o a sí, Lúpulos Andinos por y Instagram. ahí, Sí, sí, Gualú por Sandinos o Hernán por Instagram y lo envío. genial, Así que genial. bueno. Bueno, Em, continúa. Te traigo. está Bancátela, bien. bancátela. No, 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 me parece genial. Igual a la medida que voy leyendo me voy distrayendo solo ¿Cuándo y comienza la venta de rizomas? bueno, también que me escriban por Instagram porque ya es época de sacar rizomas. Así que, Perfecto. pero Escriban, chicos. básicamente, El Instagram es lúpulosandinos, @lúpulosandinos, y ahí Hernán contesta todo. claro, y básicamente la propuesta va a ser que le escriban a la gente de Vivero Humus, que es donde nosotros también compramos los rizomas o las plantitas, que creo que el mail es Perfecto. viverohumuslupulo@elbolsón.com. Bueno, Bueno, de última después me lo mandás y yo los posteo o hacemos algo como para que lo tengan escrito. excelente, maravilloso. Dale. Bueno, y entonces, volviendo a esto de los extremos, haciendo un poco de revisionismo histórico, habíamos dicho que antes la tendencia, o no sé si la tendencia, pero el manual de la vieja IPA decía, bueno, hay que lupular acá y acá y acá y acá y acá. Y la nueva escuela dice, no, no, al diablo con todos esos estadios de lupulado, generás un amargor súper protagónico, súper agresivo, bajás muchísimo la tomabilidad y por ende no, no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es Claro. lupular al final, sacarle al lúpulo lo verdadero, que le querés sacar a esas variedades tan caras que conseguiste, que es el aroma y el flavor, y listo. Y entonces, lo que, lo que ocurre a veces, y lo dice Scott Hanisch en el libro, es que la gente se bandea y ya no agrega nada de lúpulo temprano. Y Claro. algunos, bajo esta ecuación, Premisa. Ah, sí, sí, bajo esta premisa de que
los compuestos de aroma son muy volátiles, algunos más que otros, pero son muy volátiles. Bueno, y entonces la gente dice, listo, agrego todo en dry hop. Y Claro, dentro del dry hop existe dry hop temprano y dry hop tardío. Y el dry hop temprano tiene mucha actividad microbiológica, entonces se genera mucho CO2 y también se pierde aroma. Entonces, en claro. el extremo de no querer perder nada de nada, la gente dice, listo, lo agrego en dry hop tardío, o sea, llegando a la densidad final, en maduración, y parece que la cosa no funciona. Entonces, ¿por qué no funciona? Y bueno, una de las cosas que explica Scott dice, porque te estás salteando pasos, porque a veces es necesario someter algunos de los compuestos a biotransformación, que es lo que vos, la oración que En el dijiste. momento de fermentación. Claro, al principio de la charla vos mencionaste que en la charla de ayer con Marcelo, hablando de Brett, dijeron que Brett se lleva muy bien con el lúpulo. Dicho de otra forma, Brett y el lúpulo tienen mucha biotransformación. Entonces, claro. Entonces, esto que dice Scott Hanisch de que te estarías salteando pasos, tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, si uno quiere hacer una cerveza, vamos a imaginarnos una persona que sin ser fanático de la NEIPA o al margen de eso, busca una cerveza muy lupulada, muy tomable, muy compleja, pero con algún dejo tradicional. ¿Sí? Estamos hablando de una IPA, pero eh, alejada de una NEIPA. No es Sí, un sí, sí. jugo de fruta, sino una IPA Sí, moderna, pero pero compleja, tomable y eventualmente, sí, que sea una IPA, que no sea pulenta. un, Mm, sí, pero que no sea un jugo de NEIPA. Bueno, y entonces lo que dice Scott perfecto. es, bueno, si vos lo que querés es agregar complejidad, entonces no te podés saltear algunos pasos. Y ahí le da crédito al humuleno y al cariofileno, que son dos Ah, terpenos que necesitan. volátiles. Eh, sí, pero. Está buenísimo lo que dijiste. Sí, pero. Son Ah, volátiles, vamos. pero. Cuando Mm, están sometidos a hervor, aproximadamente 15 o 20 minutos, un minuto de hervor no resultaría. Pero si están sometidos a hervor 15 o 20 minutos, forman unos compuestos derivados, que se llaman compuestos oxidativos, que después le van a servir de materia prima a la levadura para formar algunas cosas bastante interesantes, lupuladas. No va a ser fruta de carozo y melón y pomelo y maracuyá. Van a ser notas de lúpulo, eh, quizás más tradicionales, lo que se llama terroso, maderoso, levemente especiado, muy agradables, que van a agregar complejidad, pero que no responden al perfil frutado loco de una neipa. se ¿Sí? entiende. Entonces, humuleno y cariofileno. Ahora lo interesante es que vamos a mencionar variedades que los tienen y variedades que no los tienen. Humuleno y cariofileno serían dos terpenos muy diferentes al mirceno, que serían Ajá. responsables de agregar complejidad en una cerveza lupulada, pero necesitan estar sometidos a hervor. Y no Perfecto. importa cuánto hervor, porque ahí viene la pregunta. Bueno, pero qué pasa si lo agrego al inicio del hervor? ¿Lo hago puré, no? ¿En 60 minutos? No, no lo haces puré. El tipo se oxida en los primeros 15, 20 minutos y ya forma un compuesto que no se pierde, que permanece, que pasa la fermentación y que le sirve de materia prima a la levadura para formar compuestos complejos lupulados, no frutados, sino más bien terrosos, maderosos, especiados, y en el caso de que eso sea deseable, absolutamente útiles. Ahora, ¿qué pasa Sí. si alguien me dice, no, pero yo quiero hacer una NEIPA? Bueno, no, entonces es muy interesante entender este concepto para evitar los lúpulos altos en cariofileno y humuleno. En cambio, si yo quiero hacer una cerveza bastante compleja de lúpulo, no necesariamente solo fruta, entonces elijo lúpulos que sí tengan alto contenido de humuleno y cariofileno. Vos sabés que Entonces, coincidís en la palabra complejidad es la que se usó ayer para hablar claro, justamente de la levadura Brett, que le aportaba a la cerveza complejidad.
La misma palabra Claro, usó Marcelo, la misma que usas vos. claro, yo diría que, sin ser un experto en levaduras, diría que el Brett le agrega enorme complejidad, mucho más Ujú, difícil de describir y de explicar que ujú. el simple uso de un lúpulo como, qué sé yo, como Magnum o como Hércules, que son dos lúpulos muy amargos, muy posiblemente utilizados para dar 10 IBUs en una IPA o 8 IBUs, y que por tener alto contenido de humuleno y cariofileno van a estar agregando esa complejidad posiblemente valiosa, según lo que vos quieras hacer, Claro. para, para esa determinada cerveza. Entonces, eh, volviendo a ese Excel que les contaba la vez pasada que me Espera, armé, en donde puse las 50 variedades más utilizadas en Argentina, voy a hacer una cosa, mm, tengo la compu al lado, en el asiento del acompañante de la dale, camioneta, tengo la dale, compu al dale. lado, y Si tenés que leerle, sí, como no me acuerdo de memoria, lo que voy por a hacer es supuesto, ayer contarlo. también Marcelo tenía que leer, en un No, momento claro, dado tuvo que largar 800 informaciones porque fue muy técnica la clase de ayer de él. Y bueno, nada, claro. cuando hay Yo que leer. lo que no voy a hacer es dar un montón de datos que aburran. Simplemente me gustaría hacer un repaso de las variedades Dale. que están incluidas en mi Excel para que la audiencia entienda, ok, estamos hablando de esto. Entonces, Espera, espera. sí, En práctica, lúpulos más conocidos en estos procesos. O sea, te están pidiendo lo que creo que vas a dar vos ahora, nombres, ¿no? sí, exactamente. Agarré mi ¿Viste? Excel y lo ordené, a ver si está bien lo que digo, sí, agarré mi Excel y lo ordené por la Ujú. columna de contenido de humuleno. Dijimos que Perfecto. que el humuleno es un terpeno que con unos 20 minutos de sometimiento a hervor forma Ujú. un derivado por oxidación química, se forma un derivado que sirve de materia Pero, prima durante la fermentación para formar compuestos de aroma de lúpulo, no de aroma moderno, sino de aroma tradicional, que podría llegar a ser muy deseable, resinoso, dijiste especias y eso, ¿no? levemente especiado, levemente maderado, Maderado. amaderado, levemente terroso, lo que habíamos Terroso. dicho, claro, lo que habíamos dicho en el vivo de la semana pasada como aroma tradicional de lúpulo. Dicho en otras Perfecto. palabras, lo que un amante de una Pils diría, acá hay lúpulo. Obviamente, el Claro, amante de la claro. Pils no espera encontrar maracuyá en la Pils, pero sí Ujú. un aroma sutil y muy identificatorio del lúpulo tradicional. Bueno, eso puede Perfecto. llegar a ser muy deseable o muy indeseable, según lo que queramos hacer. Entonces, lo que yo traté de hacer es acá rankear en mi Excel de 50 variedades, ordenando por la Claro. columna contenido de humuleno. ¿Y cómo Vamos. formo y cómo hago yo la columna de contenido de humuleno? Bueno, lo voy a Ujú. explicar muy brevemente. Lo primero que hago es tomar en cuenta el valor de aceite esencial de cada variedad. Como es un valor variable, lo que hago es, me fijo en todos los catálogos habidos y por haber y en las mediciones propias, porque tenemos destilador y solemos medir contenido de aceite esencial en lotes nuestros y de ajenos, para poder aprender, para poder estudiar, para poder medir por encargue, porque queremos elaborar una cerveza que también lo hacemos, etcétera, etcétera. Entonces tengo valores mínimos y valores máximos. Ejemplo, y miro para la compu porque necesito mirarlo. Sí, por supuesto. En un Magnum alemán, el contenido de aceite esencial, según catálogo, y es promedio de catálogos. En un Magnum alemán es entre 1,6 y 2,6. Por ende, yo trabajo con el valor promedio de 2,1. ¿Sí? 2,1 mililitros de aceite esencial cada 100 gramos, porque se mide así, porque esa es la unidad. Ok. Después voy al catálogo, al cual también hago promedio de todos los catálogos habidos y por haber, y encima uso promedios de datos míos, porque también hemos mandado a analizar Magnum, no alemán, sino argentino, para ver, bueno, cuánto de humuleno tienen. Y dicen mi Excel que entre 30% y 45% del aceite esencial es humuleno. Entonces trabajo con un valor promedio de 38%. Entonces multiplico ese famoso valor de aceite esencial de 2,1, porque era el promedio, lo multiplico por ese valor promedio de contenido humuleno de 38%. A ver qué Bien. dice acá. Es que, perdón, me detengo a leer un poquito. Sí. Ah, bueno, está bien, está bien.
Estábamos en la multiplicación. Marcelo, Es que eh, en tus charlas, espera. está bueno, está En bueno. tus charlas, Marcelo Castellani, queremos la ONER, que es la data que nos deja regulando 2 semanas hasta que entendamos y mejorando el... Claro, Bueno, necesitan sí. después releer. Bueno, pero tiene la ventaja de que el video queda. Bueno, Así primero que que nada, agradezco el comentario y la buena onda, lo tomo como algo bastante positivo, un digamos. mimo. Y Y obvio, totalmente, a obvio. ver, si uno pasa horas estudiando y puede transmitir algo que resulta de interés para el otro, es genial, se cierra el circuito. Bueno, pero Exacto. además de agradecer el comentario, voy a tratar de explicar que lo que estoy haciendo, que puede sonar muy difícil, primero que es una pavada, y después que no es muy exacto. Entonces me quiero posicionar en un punto medio entre no es muy exacto, pero tiene valor, porque si no caemos en el no sirve para nada, es pura zaraza, o Obvio, caemos en obvio. es una nerdeada de un lote que pudiste medirlo, pero ¿sabés qué? Yo en mi cervecería no logro medir ningún lote, entonces no me sirve. Bueno, pero yo lo que estoy diciendo es que trabajo con valores promedio de aceite esencial, que sería algo súper medible y a bajo costo. Me encantaría pensar que el día de mañana, así como muchas cervecerías incorporaron un microscopio y la cámara de Neubauer y miden y hacen recuento de levaduras, qué sé yo, me encantaría pensar que las cervecerías más fanáticas del lúpulo el día de mañana van a gastar unos Un oso mangos. no. No, no, un Ah, pequeño destilador de aceite esencial para tirarle 100 gramos de lúpulo. Está bien, claro. hay que sacrificar 100 gramos de pellet, que por ahí para un homebrewer es significativo, pero para una cervecería no, y decir, ok, tiene 2,1 mililitros, no es ni 1,6 ni 2,6, es 2,1, trabajo con este valor. Bueno, yo lo que estoy Claro. haciendo en esta modelización teórica es trabajar con ese valor de 2,1 mililitros porque es el valor promedio, ¿está? Y trabajo Perfecto. con... Y digo que el Magnum tiene 38% de humuleno. ¿38% de qué? Del contenido de aceite esencial. Entonces tiene 38% de humuleno. ¿Por qué? Porque es el valor promedio de todos los catálogos entre ese valor que tenía de... de 30% de humuleno, dicen algunos catálogos, y 45 dicen como umbral Claro. superior a los más altos. Promedio. Trabajo con 38, entre 30 y 45. Perfecto. Entonces, multiplico ese contenido de aceite esencial, lo multiplico por ese 38% y llego a la conclusión de que el Magnum tiene 709 miligramos. Bueno, ahí lo afecto, estoy mezclando peso con volumen, porque el aceite estaba expresado en volumen, le aplico una densidad de 0,90 y pico, no me acuerdo en este momento. A ver, sí, no, 0, Y lo transformás. lo transformo de mililitros a gramos. Acá lo estoy viendo en el Excel, Ujú, le aplico una densidad de 0,9, lo multiplico por 1000 y lo paso a miligramos. Está bien, el valor en ujú. sí no me dice nada. ¿A quién le importa que bajo una modelización en Excel decimos que el Magnum tiene 709 miligramos de humuleno cada 100 gramos? No le importa a nadie, porque bastante que nos acordamos cuántos alfas tiene un lúpulo, encima ahora me vienen con los miligramos de humuleno. Pero lo que yo quiero hacer ahora rápidamente es leerles el listado de mis 50 variedades ordenadas, ordenadas de mayor a menor, para que entendamos qué lúpulo es muy heavy en humuleno y podría llegar a conferirle a mi cerveza, a pesar de que yo, no, parece un puñadito, tengo un tamaño de batch El de 500 carácter litros, que vos el carácter, necesitabas. claro, pero por eso, si el carácter terroso, maderoso, levemente especiado, me agrada para la cerveza que voy a hacer, bueno, buenísimo, usemos estos lúpulos que voy a nombrar en primer lugar. Y si es absolutamente indeseable para mí, evitémoslos. Bueno, acá los leo. Perfecto. Eh, Dale. Polaris, Polaris, que es un lúpulo alemán desarrollado por el Instituto de Hübel, sería el lúpulo que más humuleno tiene. Tiene más de 1000 miligramos cada 100 gramos. Después le sigue Magnum, después le sigue Hércules, después le sigue Perle, que es un lúpulo que tiene 500 y pico. Después le sigue Calypso, un lúpulo de Hofsteiner muy amado, que tiene 500 y pico. Después Bien. Denali, que ahora se llama Sultana. Sigue Equanot, un lúpulo muy utilizado en Argentina. Sigue Sorachi Ace, un lúpulo no tan utilizado, pero bastante conocido por muchos. Sigue Big Secret, Nelson Sauvin, ahí nos fuimos para Oceanía. Después sigue Apolo, otro lupulazo de Hofsteiner que tiene 400 y pico. Después sigue Summit, un lúpulo norteamericano. CTZ, que también recontra utilizado. Sigue Nugget, Fagel, Chinook, Willamette, El Dorado, Amarillo, Bullion, Simcoe, y ya estamos en 300. Un valor mucho más bajo que el principio.
Entonces, y al final de la lista, pues no los voy a leer a todos, porque me faltan como 15. Al final de la lista tenemos Traful, Huel Melon, Galaxy, Motueka, Calista y Haller Tower Blanc. Bastante curioso porque los 4 lúpulos desarrollados por el Instituto de Hewell en los últimos 10 años, el primero de la lista es Polaris y el último de la lista es Haller Tower Blanc, que si no me equivoco son parientes entre sí. Y ¡Ah, qué nada que ver, loco! uno es el número 1 y otro es el número 50 de la lista, en Increíble. contenido de humuleno, De Muleno. modelizado. Estamos hablando de eso Y, específicamente. sí, Mm. ¿y qué hace el humuleno? Cuando se somete a 20 minutos de hervor, ocurre una oxidación química y se forman unos compuestos oxigenados que son materia prima para la levadura para que lo biotransforme en algunos compuestos que pueden ser cetonas, ésteres, etcétera, que me van a dar complejidad de lúpulo hacia el perfil terroso, que puede ser deseable o no. Bueno, Claro. todo Que eso. eso también es un punto, porque si vos no querés eso, sabés No, que por claro, ahí no tenés que ir. en una NEIPA definitivamente no lo quiero, No. Mm. y en una IPA más o menos moderna, pero también un poco tradicional, donde quiero complejidad y qué sé yo, obviamente me falta mucho conocimiento sobre estilos, capaz que hay un estilo que habla sobre esto y yo estoy dando vueltas, pero No, si, no, no. Bueno, bueno, te si mi, comento que Marcelo nombró que ahora hay una nueva oleada de cerveza que se llaman Brett IPA. claro, Así bueno, que, pero ahí ya estamos agregando maravillosa cantidad de variables y muchísima más complejidad creo que lo que yo sí, estoy sí, explicando dentro de todo es explicable. sí. Ya Ah, sumar el breadth frente a la cantidad de variedades que andan dando vueltas. Yo armé un listado con 50, pero en el mundo hay más de 300. Eh, perfecto. de esas Perfecto, 300, sí, en extraordinario. Argentina con seguridad se usan más de 50. Pero bueno, yo armé el listado con las que veo que más se repiten. Y obviamente no dejé de incluir las 8 que producimos nosotros. Así que, Buenísimo, buenísimo. Bueno, seguramente los que están del otro lado, si necesitan esa lista, también te pueden escribir como para que vos les sí, mandes la data. totalmente. Perfecto, Sí, sí, totalmente. Lo podemos perfecto. armar en unas 3 diapos. Acá voy a... los preparé ya esos listados para compartirlos. Y entonces, acá tengo, miro para la compu porque me resulta más fácil. Acá tengo. Si yo no quiero nada de aroma terroso, no quiero que ocurra nada de eso tradicional, porque yo soy un O sea, moderno, me tengo que alejar del humuleno. tengo que alejar del humuleno, entonces voy a Qué nombrar algunas, concentrada, ¿eh? claro, muy bien, espectacular. Voy a nombrar algunos lúpulos que siendo buenos lúpulos de amargor, porque tienen mucho alfa, y siendo lúpulos Ujú. de un precio razonable, porque no vamos a poner Galaxy para amargor, porque es quizás el lúpulo más caro del mundo y Claro, escasea eso te iba a decir. muchísimo. Sí, y no lo vamos a usar para amargor. Pero voy a nombrar algunas variedades que habría que Mírame el evitarlas. dedo, Sí, mira el dedo. Deja un el signo minuto. de pregunta, se van a quedar ahí Muy bien, enganchados apenas yo me reconecte, porque si no nos va a interrumpir el Instagram en la mitad de tu exposición. Así que maravilloso. me voy y vuelvo. Y ustedes del otro lado vuelvan, porque va a dar una data, Hermancito. Ahí vengo, ¿eh? Ahí estoy. Genial. Con Marcelito Cerdán. Ahí estamos. Ahí ya nos reconectamos, ya están llegando todos Bueno, los chicos, están acá llegando todos estamos. los chicos, ya están, muchísimos se están enganchando. Qué groso Hernán, Excelente. me están mandando, Bueno, me gracias, encanta, che. me encanta, Gracias. me encanta, me encanta que te quieran tanto, me encanta que te quieran tanto. Recordá que está en la ruta. Sí, ya recordé que está en la ruta, está en el medio de la nada, está en Arriba el de medio la de faja, arriba de la faja del gasoducto patagónico, en un terraplén, unos 20 Exacto. metros arriba de la ruta 40, donde llegan 3 liñitas de internet. Amo. Que, en este maravilloso país que tiene por ahí en invierno sus bemoles. Arriba está nevando en todos lados, acá no, por suerte. Nos Pero están bueno, agradeciendo también ponerte en vivo, así que gracias a los que están del otro lado agradeciendo porque lo hacemos con todo nuestro amor. Nos encantan estos vivos y haberlos generado, que se haya aprendido y que me haya dicho que sí. Así todo eso junto, todo junto, todo eso junto, excelente. todo Bueno, junto.
no miro a la cámara porque estoy ordenando mi No, Excel. no, vos dale. Estabas comentando, bueno, que por un lado hiciste esta tabla en donde obviamente elegiste los principales 50 lúpulos, o por lo menos los que más se utilizan en nuestro país, este, que contienen mayor cantidad de humuleno, Sí, que correcto. va por perfiles de cervezas con una complejidad muy especial, pero ahora ibas a hablar de cuando uno no quiere nada de eso, Claro, de esa complejidad y quiere ir por otro exacto, lado. ¿Viste? totalmente. Gracias por la intro. Bueno, entonces, cuando uno va a hacer, por ejemplo, una neipa, bueno, muchas veces si uno va a hacer una neipa, es probable que ese puñadito de lúpulo inicial que dice Castellani, que dice, ponele un poquito, un puñadito nomás. Bueno, ese puñadito debe tener secretos que por ahí él no se detiene a explicar, pero quizás uno de esos secretos es estos compuestos que agregan complejidad sin protagonizar. Pero bueno, no importa. Hay cerveceros que se han bandeado totalmente a no agregar nada de lúpulo, 0 gramos al inicio, y algunos todavía mantienen un pequeño puñadito o simplemente 10 IBUs u 8 IBUs o 12 IBUs. Ok, entonces lo que el planteo es, si lo que quiero hacer es una cerveza estrictamente frutada, porque conseguí tal o cual lúpulo, voy a usar Galaxy con Calypso y El Dorado, y me costó bastante conseguirlos a esos tres, y bastante dinero, y lo único que quiero es la Ujú. fruta de esos, y encima los voy a usar en un dry hop corto, después vamos a hablar sobre duración de dry hop. Y no quiero nada, no quiero nada de, de aroma terroso, maderoso, me parece antiguo, entonces tendríamos que evitar los siguientes lúpulos que son... Ajá. Que no contienen tanto humuleno. No, no, tenemos que evitar a estos que sí contienen mucho humuleno, que siendo, claro, que siendo buenos lúpulos para amargor, Perfecto, claro, si yo perfecto. no quiero eso porque voy a hacer una neipa o algo de eso, entonces Apolo, que es un lúpulo bastante bueno, que tiene buen precio, tiene buena disponibilidad, tiene muy buen amargor, este, a mí me parece un lupulazo. Y es bastante, bueno, tiene otras virtudes en su calidad de amargor, pero bueno, el tema es que tiene mucho muleno. Entonces Apolo sería un lúpulo para no considerar si es que yo insisto en dar 10 IBUs con Apolo. Básicamente el planteo es no da lo mismo cualquier lúpulo. A pesar de que uno diga, no, que no va a dar Perfecto. lo mismo, lo único que importa es el precio. No, Da lo mismo. no. No, no da lo mismo. Eh, si es que me voy a poner muy estricto en querer evitar ese aroma kettle o terroso, aroma tradicional kettle, ¿sí? De hervidor. Hernán, obviamente que uno va a tener a gente que tiene determinadas posibilidades para adquirir lo que pueda conseguir. Pero Correcto. si nosotros desde acá estamos tratando de que vos logres la mejor birra, no va a dar lo mismo una cosa que la otra. Entonces, Correcto, no da eso lo es lo mismo. interesante, que aquellos que digan, sí, yo quiero apuntar a la excelencia en esto y Bien, voy a conseguir el que menos me perjudique. bueno, entonces Apolo no sería, Hércules, que es por excelencia un lúpulo de amargor, tampoco sería, Magnum tampoco sería, y eso que Magnum es un lúpulo re virtuoso, porque cuando hablemos de amargor vamos a repetir un concepto que ya varias veces lo hemos mencionado, que es la relación beta-alfa. No da lo mismo que un lúpulo tenga tanto de alfa y el beta no importa. No, sí que importa. Si hablamos de calidad de amargor. Y el Magnum es bastante virtuoso en eso, pero tiene mucho muleno. Y Perle, que no sería un lúpulo de amargor, pero es un lúpulo tan económico y tan fácil de conseguir que podría llegar a ser utilizado como lúpulo para agregar unos poquitos IBUs. Ojo porque Perle tiene mucho muleno. Así que estas opciones, Apolo, Mm, Hércules, Magnum, Perle, no serían lúpulos para, aconsejados. para aconsejar si quiero evitar a toda costa traditional kettle aroma. ¿Ok? Terroso, Perfecto, especiado, perfecto. earthy. Bueno, ahora vamos con una serie de lúpulos que están en el medio, pueden aportar un poquitito, Tienen pero un no es touch, pero un lo tal. podemos obviar. Sí, para que se sepa que están en un punto medio. Amarillo, Sí, sí. Chinook y Simcoe. Eh, Ah, el 5, y vale, ese y lo vale la nombra siguiente siempre Hernán. y vale la siguiente aclaración. Mm. Esto creo que ya lo he contado varias veces. Uno podría decir, y bueno, pero, sí, diga.
No, 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 yo te estoy escuchando. Ah, perdón, por ahí sale cortado y escucho cualquier cosa. Acá me pregunta Fede Sánchez, ¿Humuleno va con IPA? Bueno, depende qué IPA. ¿IPA moderna frutada? No, no va. IPA donde lo que me Antigua, interesa. Sí, pero clásica. también puede ser una IPA clásica con predominancia de fruta, porque le voy a poner el dorado. No es que le voy a poner Cascade y Chinook, le voy a poner el dorado y le voy a poner, no sé, eh, no sé, qué sé yo, Lemon Drop, pero quiero complejidad. Entonces, bueno, entonces sí va el humuleno. Pero la cuestión es que está buena la pregunta porque va al grano. Che, ¿humuleno con IPA? No, con IPA moderna, frutada, neipa, no, humuleno no. Bueno, No. entonces en esta lista eh, hay tres lúpulos, amarillo, Chinook y Simcoe, que serían lúpulos que pueden aportar algo. No están mal, pero tampoco son los lúpulos perfectos. Y acá voy a contar algo que ya conté varias veces. Alguien podría decir, ¿cómo vas a usar amarillo para dar amargor? Bueno, amarillo es un excelente lúpulo en cuanto a su calidad de amargor. Es uno de los pocos lúpulos que tienen a veces 8 de alfa y tienen muchísimo beta. Eh, Ah, mira. y entonces hay cervecerías, siempre cuento lo mismo, Auca de Bolsón, que es una cervecería que adoro, este, la verdad que hacen unas cervezas espectaculares, y entre sus tips, espero compartible, porque tenemos un montón de conectados, entre sus tips está el uso de amarillo como Ah, mira. parte del blend de los lúpulos de amargor. O sea que, a pesar de que tiene un precio no exactamente el más barato de todos, tampoco es el más caro. Amarillo sería un lúpulo para algunos elegido por sus virtudes de amargor, y lo que estamos diciendo es que en humuleno no está tan mal. Tampoco es carente de humuleno. Centennial, Centennial, Centennial. buenísima pregunta, porque creo que está en el listado que sigue. Centennial, sí, bien, la respuesta es que sí. Lúpulos que tienen muy bajo humuleno, Centennial, Galena, es un Ah, lúpulo muy Galena, sí. interesante, también muy interesante Galena, porque es un lúpulo fácil de conseguir, de bajo precio, o de relativamente bajo precio, etcétera. Bravo, un lupulazo de Hofsteiner, bueno para todo. Bravo es bueno para amargor, es bueno porque no tiene humuleno, es bueno por su alto contenido de aceite esencial, tiene mucho linalol. Qué bueno. Bravo es un lupulazo. Muy, muy usado en Argentina, permanentemente entran importaciones de Bravo. Y Cascade. Cascade es un lúpulo Mira, que, que tiene muy bajo contenido de humuleno. Así que por eso, acá en realidad no estoy diciendo nada nuevo, solamente estoy explicando algunas virtudes de cosas que ya sabemos que las usamos, pero en este punto está bueno entender que hay una virtud. por, Claro, claro. contar que está bueno usar Cascade para Amargor, no es ninguna novedad, de hecho nosotros vivimos de eso. Nosotros como empresa, que somos Sí, mayoritariamente, claro, sí, somos pero lo mayoritariamente, interesante es que puede ser un lúpulo a utilizar en una cerveza moderna, una IPA claro, moderna. exactamente, exactamente. Cosa que también es sabido, pero está bueno decirlo. Mucha gente, y sobre todo ahora que las papas queman a nivel billetera, dicen, Claro. bueno, yo quiero seguir teniendo mi cerveza estrella, que la hago con Bravo, Calypso y, no sé, amarillo. Y yo sé que son caros, pero bueno, algún reemplazo parcial voy a hacer por Cascade. Bueno, perfecto, se llevan bien, está bien. ¿Qué opinas Eh, del Comet? Comet. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a decir la verdad. No tengo, Habla, no, pará, habla. no tengo en la cabeza los valores, pero si me dan 15 segundos, manoteo el Pero catálogo. por Traje supuesto, la te oficina damos entera 20 adentro del edificio. segundos. Así que Pero agarramos dale, vos buscá y damos respuesta, Comet. chicos. Bien, ustedes pregunten, Bien, porque para eso está Hernancito eh, que busca la agarramos respuesta Comet. si no la tiene. Yo Acá cultivo está, Comet, está diciendo alguien, ¿eh? Comet. ¿Qué opino Ah, de Comet? va. A ver, buen contenido de alfa, el contenido de beta no está mal, de hecho es algo que yo no sabía, pero ahora lo estoy viendo en el catálogo, tiene una relación beta-alfa bastante piola, eso me habla de un amargor mucho más prolijo que un nugget, una variedad tan vapuleada por muchos de ustedes, con justa razón. Nugget no es un gran entregador de IBUs limpios, sino que es un entregador de IBUs a veces rasposos. ¿Qué más? ¿Sabes lo Contenido de que te aceite está esencial de Comet diciendo? entre Te está 1,2 y 2. diciendo, es el primo pobre de Citra, Ah, el Comet. no,
Bueno, no lo sabía porque seguramente no tengo tanto conocimiento sobre cero, pero en realidad entiendo que el comentario viene de la mano de la experiencia cervecera. A nivel genealogía, por lo que estoy viendo, no tiene nada que ver con Citra. No es que esté discutiendo eso, digo que desde la genealogía están re desemparentados. Eh, pero bueno, se ve que hay gente que lo ha usado para reemplazar Citra. Obviamente debemos estar hablando de un lúpulo de muchos menos dólares. Y ahora vamos a entrar en el contenido de aceite, dice que es entre 1,2 y 2, o sea que en mi catálogo, creo que no figura Comet en mi catálogo, pues no lo puse como una de las 50 variedades más utilizadas en Argentina. Pero si le tuviera que asignar un valor, claramente le pondría 1,6, porque es el punto medio entre 1,2 y 2. Y ahora mirando el breakdown del aceite esencial, o sea, el desglose, el linalol no está mal, eh, tiene bastante humuleno, tiene buen contenido de geraniol, que es algo sobre lo que todavía no hablamos. Bueno, lo tendría que estudiar un poquito más y meterlo dentro del Excel, pero evidentemente es un lúpulo lleno de virtudes, así que por algo lo habían estado preguntando. Mi Mi Comet Comet tiene dice, exacto, 2,2 2,4. y 2,4% de aceites. Bueno, genial. Porque Convengamos también que este catálogo, como su carátula lo indica, es el catálogo de YCH. A ver, acá está. Perdón, es el catálogo de la ex YCH, ahora llamada Yakima Chief, y por alguna razón ellos publican un valor de entre 1,2 y 2. Si mira. no es mucho preguntar, me gustaría, si querés compartir, si no le importa, de qué proveedor o de qué, o de qué No, compañía dice que lo es. cultiva él. Ah, genial, espectacular, me la perdí esa. Y encima está Sí, medido. él Bueno, una maravilla. ¿Ves que los vivos está de Instagram preguntando, agregan, escúchame, agregan cosas que no sabes que existen? están preguntando por ella, Ella. Ela, Elia, Ela, Ela. lupulazo. Lupulazo. Eh, Ah, Parati, y acá, parati. espera, yo te sigo dando data, ¿eh? Después dicen, Tamayo Hops en pellets o flores de aceite, entre signos de pregunta. Eh, ¿Cómo es la pregunta? Tamayo Hops, Sí, espera, Tamayo Hops, ¿en pellets o flores de aceite? En flores los aceites, perdón. O flores los aceites. bien. Ahí voy a esa. Ya la entendí. Bueno, Ahí agenda voy. cerebral. Sí, 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 totalmente. Agenda. Bueno, acá Hoy estamos están con. así, me encanta. Acá está, dice, mira, Tamayo Hops es el que cultiva y dice, tengo mi cultivo en Brasilia, No Brasil. hacemos pellets. Bien. Eh, No hacemos pellets. Brasil. Excelente. Obrigado. Bueno, en pellet, obviamente, en flor, En flores. en flores, el aceite esencial de las glándulas han tenido un Mm. proceso de daño menor, con lo cual hay virtudes hacia el uso del lúpulo en flor. Desde el punto de vista Ajá. operativo, suele haber problemas, obviamente, con lo que es tapado de filtros, etcétera, sobre todo en uso de grandes cantidades. Y entonces, al final, el uso de pellets versus flor, que sería un tema muy, muy conversado en Estados Unidos, porque Sierra Nevada usa lúpulo en flor, y la mayoría del resto de las cervecerías usa lúpulo en pellet, y Sierra Nevada defendería el hecho de que es un lúpulo en un estado un poco más natural, y una de las críticas asociadas al uso de lúpulo en flor sería menor uniformidad de lotes. ¿Por qué? Porque los lotes de flor nunca están blendeados y los lotes de pellet siempre están blendeados. Por lo que contaba antes, porque las grandes compañías como Hofsteiner o como Yakima Chief Tratan blendean de darte un producto igual todos al los del año años. pasado. Sí, exactamente. Exacto. Pero Aquí, los sí. lotes de lúpulo en flor nunca están blendeados, porque no se puede, que si te pones a romper fardos para blendear flores, oxidas todo. Ah, es una locura, Entonces, una locura. podríamos decir Mm. que es un compromiso entre estabilidad y consistencia de lo esperado versus la idea de ir más al terroir y a tal lote y que bueno que sea lo que sea.
que además, bueno, convengamos que Sierra Nevada debe ser una cervecería que claramente va y elige sus lotes sobre la mesa, entonces tampoco es que es un que Ah, sea lo bueno. que sea, es algo Escúchame, absolutamente dirigido. Vi, digitado, vi que has digitado. preguntado por Mandarina Escúchame, Bavaria, pero le doy lugar primero a Ela. Bueno, escúchame una cosa. sí, Ela, acá están diciendo que usan Ela, ¿te acordás que te pregunté por Ela? sí, 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 Y lo tengo, dice ya lo tengo acá. australiano, dice que Sí, usa australiano. Ah, bien. Ela. Y bueno, bueno, de sí. Ela solamente se pueden hablar maravillas. Es uno de los mejores lúpulos que hay, yo qué sé, Ah, junto con mira, y sí, junto con Galaxy y Big Secret conforman el grupo de tres niñas bonitas absolutamente difíciles de conseguir, bien eh, ahí, de altísimo precio, con enormes mira. virtudes por eh, muy bajo contenido de muleno, muy bajo contenido de cariofileno. El contenido de mirceno es muy alto, pero como siempre, 50% y qué sé yo. Y lo que tiene ELA, en donde destaca mucho, al igual que Equanaut, es altísimo contenido de aceite esencial. Así que bueno, sí, ELA es un lupulazo, solamente palabras de elogio hacia ELA. Y en cambio, Perfecto. claro, es como que me pregunten por Galaxy o por Big Secret. Son lúpulos Ajá. geniales, con altísima proporción de compuestos oxigenados, linalol y geraniol, y con alto contenido de aceite. Y tendríamos que hablar un poco sobre qué pasa con el alfa, porque ELA lo que tiene además es que es un lúpulo recontra amargo. Entonces, ahí es muy Ah, interesante entrar en el tema qué pasa con el amargor en Whirlpool. Y, y algunos de los autores que se refieren a este tema dicen que no hay que tenerle miedo, que cuando a uno le gusta ah, mucho un lúpulo, no hay que tenerle miedo al agregado cuando uno va a hacer una cerveza muy lupulada y va a usar un lúpulo muy fuerte en alfa, no hay que tenerle miedo al Whirlpool, sobre todo cuando uno va a hacer un Whirlpool largo. Y acá ah, introduzco un nuevo concepto que no lo había mencionado, este, ajá. que es que la extracción de los compuestos de un lúpulo ocurren muy rápido. Entonces, no hay que preocuparse por pensar que un Whirlpool que arranca a 85 grados y encima dura 65 minutos me puede llegar a perjudicar, porque la realidad es que a los 20 minutos ya le sacamos todo al lúpulo y además el pickup de IBUS también ya ocurrió y hay estudios de la ASBC que demuestran que la prolongación de un Whirlpool, un Hopstand, etcétera, no afecta mucho en cuanto a que se va a pasar de amargor la cerveza. Por el contrario, lo que dicen es que hay que tener en cuenta que cuanta más alta es la densidad del mosto, más bajo es el pickup de IBUs. O sea, más tolera el uso de más lúpulo. Y además está comprobado que cuanta más carga de lúpulo tiene una cerveza en Whirlpool, peor es la tasa de isomerización de esos alfa-ácidos a isoalfa-ácidos. O sea que por dos razones Scott Hanisch, por ejemplo, dice no hay que tenerle miedo a usar mucho lúpulo en Whirlpool. Es decir, en un lúpulo presuntamente problemático como ELA, por la cantidad de alfa que tiene, no hay que tenerle miedo, siempre y cuando haya soporte de maltas para hacer esto, ¿no? O sea, estamos hablando de una, yo qué sé, de una IPA pesadita, bueno, perfecto. No le tengan miedo, dice Scott Hanisch, porque cuanto más lúpulo, menos es la No te eficiencia. tengo miedo. Y cuanto más tiempo, no cambia nada. Bueno, Perfecto. estamos con Falconer Flight, pero también antes de eso estaba Mandarina Bavaria y, y para ser sincero, Mandarina Bavaria. sí, Mm. y para ser sincero, yo de Falconer Flight, la única vez que me crucé con ese lúpulo fue en un panel de cata en una Brau Viale en Alemania en 2018 y creo que fue el único día que lo identifiqué, y me lo presentaron, lo vi, creo que estaba medio saliendo al mercado, pero no sería ningún entendido lo podemos buscar acá en el catálogo, además es un blend de YCH, con lo cual lo podemos encontrar fácilmente. Te están A ver, agradeciendo, bueno, te muchas están gracias. agradeciendo todos los datos y toda Acá tenemos el Falconer evacuar las Flight. dudas. Y si yo no me equivoco, el que te está hablando es un pibe que nosotros entrevistamos hace un tiempo en otra historia, me Bueno, parece.
Me Genial. parece. Y que ¿Qué puedo sabe decir? mucho. Y las preguntas vienen finitas, así que sin duda Sí. que sí. Bueno, ¿Cuáles son los lúpulos aromáticos más resistentes a mildio uh, o sí, yo sé que, claro, oidio? Oidio, yo sé que esa consulta que viene de Oidio. Brasil es bastante específica y si me disculpan, eh, yo propongo, La dejamos para la poner- semana que viene. ¿Cuál sí, es? pero además propongo dedicarle un bloque entero al tema cultivo de lúpulo, en donde es muy probable Claro, que la audiencia sea otra, se conecten más los que están cultivando lúpulo. Sé que en Brasil están haciendo claro. enormes esfuerzos porque nos desviamos totalmente de los terpenos, Está bien. si podemos hablar de Perfecto. fitopatología. Así que Perfecto. no es mala voluntad, pero prefiero, gracias. Tranquilo, te pone, Sí, sí, tranquilo. prefiero, Pero me prefiero parece un que, temario, como nosotros vamos a seguir con estos vivos, porque claro, hemos encontrado la solución a nuestra distancia, que totalmente, normalmente es anual y siempre nos vemos para el Congreso, y ahí claro, termina. Entonces, de esta manera, esto va bicontinue, te lo digo, volvamos a la normalidad, que Dios quiera claro, sea pronto. Vamos a ojalá, seguir con esto, Hernán. Vamos a me seguir encanta. con esto porque vos con los vivos aportás muchísimo, así que vamos a tener posibilidades de hacer bloques de lo que quieras. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Sigo con Falconer Flight. Continuemos, Lo que continuemos. observo es que tiene alto contenido de pineno. Pineno va por el lado del pino, no era muy difícil de imaginar. Alto contenido de linalol, muy alto contenido de mirceno, y entonces con Falconer Flight, eh, humuleno bajo, farneseno muy bajo, geraniol alto. Bueno, entonces Falconer Flight lo estoy leyendo así a grosso modo, ¿no? Y sin Sí, mucha sí, sí. experiencia, lo probé una sola vez. Falconer Flight sería un lúpulo para tenerle cierto respeto en un uso abusivo en dry hop. ¿Por qué? Porque tiene mucho mirceno, y a pesar de que tiene mucho linalol y geraniol, el uso de Falconer Flight con moderación en Whirlpool y dry hop temprano podría llegar a tener muchas más virtudes que el uso indiscriminado en dry hop tardío, donde nos quedaría Ah, mucho del mirceno que no tendría cómo irse y quedaría copando toda la plaza. Así que y te da más o esa menos. cosa de Y amargor. sí, pero no tanto de amargor, sino mete pino, mete resina No, de no, pino. claro, lo eh, resinoso, lo resinoso. Eso, mete resina, estoy hablando por catálogo, no estoy hablando por experiencia. No, Mete no, resina pero lo charlamos eso, sí, sí. donde no le va a hacer lugar a la fruta. Bueno, Ujú. y está buenísimo igual que hayamos hablado del Falcon Fly, porque ahora vamos a, ya hablamos de que si yo quiero una cerveza, una IPA moderna, pero con algún dejo de tradicionalidad, y entonces quiero alguna notita compleja, madera, qué sé yo, busco lúpulos que tengan cierto humuleno, y si no lo quiero, entonces los evito. A ver, vos decís que extender tiempo de Whirlpool no sirve, es decir, 20. No, no estoy diciendo eso. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que extender tiempo de Whirlpool no representa una amenaza por el hecho de que se dispare el amargor, por el hecho de que se isomerice demasiado alfa, aún en lúpulos como ELA, que son altísimos en alfa. No, está comprobado. Hay un estudio de Takoi, que es un japonés capo de cervecería Sapporo, que en 2015 lo publicó en alguno de los congresos tantos, que dice que hizo todo un experimento con amarillo y dijo que está comprobado que un Whirlpool de 50 o 60 minutos, no me acuerdo, obtiene mucho mejores resultados que un Whirlpool cortito de 20 minutos. Yo lo único que estaba diciendo es que no me pelearía con Hernán porque pega fuerte, Hernán. No, para nada. Yo lo- no. Al contrario, son re amigos. Yo lo que estaba- Se potencian, no se pelean. y sí, además diría que en esta, Son una dupla extraordinaria. Cuando se di- juntan, me y encantan. diría que en esta temática soy más discípulo que otra cosa. Pero lo que quiero decir es que no hay que tenerle miedo al exceso de amargor eh, por Whirlpool prolongado, porque claramente muchos tienden al Whirlpool prolongado porque se obtienen mejores resultados. Eso es lo que estaba diciendo. Eh, Perfecto. Así que, y sobre todo en lúpulos que tienen mucho alfa. Bueno, y ahora volvemos al mirceno. ¿Qué pasa con el mirceno? Bueno, el mirceno es ese compuesto que también agrega complejidad, porque una IPA va a tener que ser especiada
A veces probás algunas cervezas que son estrictamente cítricas, y solamente cítricas y verdes. Verde en lúpulo quiere decir pasto recién cortado. Entonces, a veces tomás una cerveza que decís, sí, sí, sin duda es frutada, pero acá lo que encuentro es pasto, clorofila y sí, hay fruta, pero pasto y clorofila y me quita tomabilidad. Me Eso faltaría era un... porque usaban la Bueno, flor, ¿no? bueno, sí, puede ser, claro, sí, si usamos lúpulo fresco, obviamente tenemos ahí clorofila posta, de verdad. Pero lo que yo digo es, ¿qué pasa cuando una cerveza tiene muchísimo geraniol, que es un compuesto que tiende a lo Mm. floral dulce, agradable, pero en algunos lúpulos como Ela, que tienen muchísimo contenido de geraniol, agregar mucho de ese lúpulo al final me puede traer dos problemas. Uno, exceso de mirceno, muy picante. Y dos, exceso de aroma y flavor floral y solamente floral. Entonces termina faltando, no sé cómo se dice, no sé si es redondez o complejidad o mouthfeel o lo que fuera, pero sin duda le saqué al lúpulo un montón de cosas buenas sin perderlas porque mi mayor objetivo era que no se volatilizaran, pero no quedó Me tomable. faltó algo, Me me faltó faltó algo. algo. Y entonces lo que habíamos dicho la vez pasada es que lo que suele faltar ahí es la acción de la levadura y la biotransformación del geraniol en otros compuestos más cítricos como el citronelol. Bueno, Perfecto. y encima en variedades de altísima cantidad de mirceno, los agregados muy tardíos no están dando ninguna chance de que ese mirceno se corra un cachito, se tome un poco el palo en favor. Se Claro, queda ahí clavado. porque ya no tiene cuándo irse. Entonces, Claro. lo que hice es, vamos a volver al Excel que les Ujú. comentaba, y a ver, y entonces, acá estamos, mirceno. Siempre asociado a lo picante, siempre asociado a lo resinoso, especiado muchas veces no sutil, y entonces lo que dice es, lo que quiero presentar ahora es, Ujú. tengámosle bastante respeto a ciertos lúpulos porque a pesar de que pueden tener un montón de virtudes, tienen muy alto contenido de mirceno. Entonces Perfecto. necesitamos adicionarlos teniendo en cuenta que tiene que haber una vía de escape para el mirceno, como puede ser la fuerte acción de la levadura en un dry hop temprano, o como puede ser durante ese whirlpool y, y no en una adición feroz en maduración, porque entonces no le estamos dando una puerta de escape. Claro. Lúpulos que tienen mucho mirceno, a pesar de que son muy ¿Quién? virtuosos y muy amados. Citra, ya lo ¿Quién? habíamos dicho. Ajá. Denali, ahora llamado Sultana. Y incluso Denali es peligrosísimo en eso. Tiene muchísimo mirceno. Centennial entra dentro de ese listado. Un lúpulo muy usado, muy fácil de conseguir, bastante económico y por muchos que creo que coinciden conmigo, superador de Cascade. Es Ajá. como un super Cascade. Y Galaxy. O sea, Ah, Galaxy, mira. Galaxy es un lúpulo doblemente peligroso. Primero porque es carísimo. Se te llega a caer la bolsa o lo usaste mal y te vas a lamentar. Temor. Entonces Sí. muy peligroso. Uno. Claro, Dos. y dos, tiene muchísimo mirceno. Así que las adiciones de Galaxy excesivas. Lo bueno es que es tan caro que nadie va a hacer adiciones excesivas. Pero bueno, Claro. alguno puede meter un 4 grados con una densidad de 1015 y ahí metimos un montón de mirceno. También depende de la densidad del mosto o de la densidad de la cerveza que estamos hablando, la densidad original, ¿no? Bueno, Ujú. en el listado continuamos con algunos lúpulos que hay que prestar atención con el mirceno, pero no son los peores, como por ejemplo Amarillo, Cascade y Calypso, y Ajá. lúpulos que podemos actuar muy tranquilos con el mirceno porque de hecho tienen muy poco. eh, no es muy útil lo que voy a decir, porque digo, voy a decir Perle, y sí, Perle, pero ¿quién va a hacer un dry hop con Perle? No sería lo más habitual. Pero bueno, lo necesito meterlo en el listado para poder cerrar el concepto. Perle, al, Claro. igu- al igual que Willamette, no, hay gente que por ahí, qué sé yo, incluso hay Willamette Nacional, hay gente que podría llegar a quererlo al Willamette para hacer un dry hop. En este caso no habría que preocuparse por el mirceno. Chinook, que es un lúpulo un poco más utilizado,
no es un lúpulo muy moderno, pero no deja de tener sus ¿Qué virtudes. Eh, quedaste? también es, ay, Repetí eso último porque se te quedó la internet. bien, que decía que Perle, Willamette y Chinook son lúpulos norteamericanos, fáciles de conseguir, no pagan patentes, son variedades liberadas, etcétera. Y si bien no son las niñas bonitas que uno utilizaría para dry hop, la verdad es que no tienen ningún problema de exceso de mirceno y se pueden usar más libremente en un dry hop tardío, pero hay que resaltar que no son lúpulos para dry hop tardío al lado de las maravillas que existen en el mercado. Así que bueno, tenerlo en cuenta por Perfecto. ese lado. Eh, en el extremo de esto está Spalt. Spalt es un lúpulo que claramente no lo usaríamos para un dry hop de una IPA porque no tiene nada que ver, pero es un lúpulo casi sin mirceno, tiene requete poquito. Bueno, claro, era un lúpulo que tenía mucho humuleno, que me aportaba ese aroma tradicional, kettle, etcétera. Bueno, y propongo que podemos cerrar con un poco de tioles, como para tocar los compuestos sulfurados, ¿sí? Perfecto. ¿Te Te parece bien? digo, entre paréntesis, que vamos a hacer parte 4 la semana que viene, porque esto Bueno, sigue, porque acá además hay un subtitulado que tenía que ver también con el tema del soporte de las maltas y un montón de cosas, ítems que quedaron así como... sí, en donde yo me considero ninguna autoridad para hablar del tema, pero sí en interacción, es decir, eh, muchas veces estas cosas que decimos estamos hablando de aroma, pero no podemos dejar de hablar de amargor. ¿Por qué? Porque con la nueva escuela cervecera, el amargor es una consecuencia del aroma. Antes agarrábamos una IPA y decíamos, ¿cuántos IBUs quiero en esta doble IPA? 75. Bueno, confiábamos en unos algoritmos que hoy sabemos que no hay que confiar, pero en esa época era el paradigma y hacíamos nuestras cuentitas para dar 75 IBUs. Y como según esa cuentita las ediciones de aroma prácticamente no aportaban IBUs, porque el algoritmo decía que no, manejábamos todo de una manera acorde a lo que pensábamos en ese momento. Estoy hablando 5 o 6 años atrás. Incluso 3 años atrás, porque 3 años atrás no Sí. estaba tan bien explicado. En No, 2017 no estaba tan bien explicado por este capo de Hofsteiner, John Paul Main. Todavía no había publicado sus recientes descubrimientos de la nueva escala de amargor que no responde al algoritmo de IBUS, qué sé yo. Nosotros lo escuchamos en una charla con Hernán Castellani en 2018 en Yakima, cursando sí, un pequeño curso intensivo dado por Hofsteiner en Yakima, y era una novedad. El tipo estaba contando lo que había contado hacía un mes en un congreso importantísimo. Bueno, así que en la vieja escuela, o sea, hace muy poquito, hace 3 4 años, las cosas se hacían distintas y se manejaban casi por canales distintos. Bueno, estas son las ediciones de amargor, estas son las de aroma. Hoy sabemos perfectamente que no se pueden manejar por canales distintos, y entonces el amargor termina siendo una consecuencia del aroma. Lo que queremos y lo que trato de instalar o de persuadir con esta charla es la forma de poder saber qué estamos haciendo con el aroma de nuestra cerveza es desde un plano teórico, ¿no? Porque obviamente que lo que manda es lo sensorial. Pero claro. en un esquema de lápiz y papel o de Excel y compu y desarrollo de receta, la propuesta es: conozcamos los valores promedio de nuestros lotes, contenido de aceite esencial, contenido promedio de mirceno, contenido promedio de linalol y eventualmente de humuleno, y diseñemos la receta en base a cuánto mirceno quiero o no quiero, pero sobre todo en base a cuánto linalol quiero o no quiero. Y ahí entran a jugar algunos coeficientes de eficiencia, que serían las tasas de transferencia. ¿Cuánto del linalol que pongo en Whirlpool se transfiere a la cerveza terminada? Bueno, hay una publicación que hicieron los alemanes en el Congreso de Eslovenia de 2017 que dice que el 30%. Seguramente no es un valor mágico ni bíblico ni nada por el estilo, pero está bueno hacer las cuentitas y decir, ok, este lúpulo tiene tanto de aceite esencial, porque me lo dijo el proveedor o porque lo medí o porque lo calculé por promedio. Además tiene tanto de linalol. Lo más probable es que lo saques de catálogo, que no te lo dé el proveedor. Y además lo estoy usando en Whirlpool, entonces lo afecto por 0,3. Ahora, el mismo lúpulo también lo voy a usar en dry hop temprano. Bueno, entonces lo afecto por 0,75, porque la tasa de transferencia es bastante buena.
y si además lo voy a usar en maduración, lo afecto por 0,95, o sea, casi se transfiere todo. Y hago las cuentitas y termino sabiendo cuánto linalol teórico tengo en la cerveza. Cuando el mundo sea perfecto, o sea, calculo que en muy poquito tiempo, en un par de semanas, cuando el mundo sea perfecto, vamos a poder medir la cantidad de linalol de nuestra cerveza y vamos a poder ir ajustando permanentemente nuestras cuentitas para darnos cuenta que esa IPA que nos encantaba tenía tanto de mirceno, tirando a bajito, tanto de linalol y geraniol, tirando para arriba, y la podemos reproducir con tal o cual lúpulo, variando el blend o variando la variedad o qué sé yo, pero tenemos que seguir teniendo los 1000 microgramos de linalol que teníamos Claro, y claro. tenemos que seguir manteniendo el mirceno en, yo qué sé, 500 microgramos, porque el umbral de percepción está en 600. Y bueno, eso Es es toda una importantísimo aproximación lo de que estás numeritos. diciendo. Es importantísimo. Es como una receta de cocina, ¿entendés? O sea, Sí, pero eh, mucho más discutible, porque me parece que bueno, pero eh, eh, ya sé, pero vos estás dando herramientas como para que se afile más el lápiz, se saque más la punta y es una entiendas un poquitito propuesta, más cómo lograr que esa birra te vuelva a salir N claro, veces de la misma manera. claro, yo lo tomo como una propuesta, porque seguramente muchos de los que nos están escuchando, algunos pueden llegar a pensar, no, se fue al carajo, es demasiada información sobre un montón de cosas que en realidad no conoce. Porque me estás diciendo que la tasa de transferencia es más o menos esta, que el contenido del linalol es más o menos este, y que vos calculás que en la cerveza terminada te va a quedar más o menos esto, y no medís nada. Es súper criticable y súper válido, ¿eh? Si alguno piensa eso, está perfecto. Otra, alguien puede decir, de nada sirve lo que se está hablando, vamos a lo sensorial y que vamos a los bifes. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a lo sensorial Pero tiene que y, haber y una correspondencia entre eso lo es lo fundamental. sensorial y lo que Por vos eso, estás diciendo. por eso, yo lo Porque que está propongo es que el umbral de la percepción también, en todo lo que por eso. dijiste. Y después hay algo re interesante. En 2017 se decían estas cosas de otra manera, porque había menos conocimiento disponible, y de 2019 a 2020 se agregaron cosas. Eh, eh, hay una, en la gacetilla que sale, no sé cada cuánto sale, cada 21 días más o menos, que la manda Stein Hieronymus al mailing, que les propongo que se suscriban, se llama Hop Queries, consultas lupuleras, te suscribís y te llega la gacetilla. La de esta semana, yo cuando llego me la como porque encima es muy fácil de leer. En cambio, la gacetilla que manda Scott Hanish me resulta bastante más difícil de leer porque es mucho más técnica, siempre cargada de química. Y Stein Hieronymus le agrega un componente romántico, de historia, etcétera. Bueno, no importa, pero la cuestión es que me encanta. Y la de estas, y le agrega mucho número también. La de esta semana, Perdóname, Stan Hieronymus es el personaje genial que le hicimos nota a nosotros porque lo trajo Somos Cerveceros, ¿sabías vos eso? 2013, en Tandil. Sí, Claro, yo le Ta- hice nota a Tan- él. Un sí, genio, sí, 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 sí. Un genio. hiper humilde, un Bueno, genio, y- un y genio, muy un conocido genio. muy conocido por muchos Sí, de los cerveceros eh, eh, le más hicimos virtuosos que nota. incluso. Excelente. Yo la verdad que no tengo el placer de conocerlo. Sí, sí me Ah, he es un escrito. tipazo. Lo Sí, volvieron a invitar, va a volver en cualquier momento, porque está en agenda traerlo otra vez a la sería Argentina. maravilloso. Yo sé que, bueno, Diego Bandarsar lo conoce, Diego Setti también. Sí. Este, No, 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 estuvimos con él, fue extraordinario. sí, bueno, En Tandil, sí, sí, sí. es una de las personas más respetadas en el mundo del lúpulo. Y su libro For the Love of Hops es de los Un libros más genio. lindos que hay de lúpulo, si no es el más Mm, lindo. Bueno, mm. y lo que dice Stein en la gacetilla de esta semana, dice que, bueno, que por la crisis que sufre el sector en Estados Unidos, todo es con gran impacto. Él cree que el presupuesto en investigación de 2020 a 2021 va a tener flaquezas por todos lados, y lo cual es lógico. Venía con una gran tasa de crecimiento, con un presupuesto que, si no me equivoco, no me acuerdo cuántos millones de dólares eran para investigación por parte de la asociación. Está bien, la ASBC, eh, eh, perdón, sí, la Master Brewers Association, quise decir, no la Sí, sí, sociedad sí. científica, sino la Master Brewers Association maneja unos números exorbitantes para nosotros. Bueno, Mm. la cuestión es que
eh, todos los años, a pesar de que tengan presupuesto flaco, algo van a inventar y todos los años salen cosas nuevas. Entonces, todo esto que estuvimos hablando recién, yo lo planteo como una propuesta nerd, diría Castellani, para nerdearla un rato. Es una propuesta para hacer algunas cuentitas y aproximarse a un estándar. ¿A un estándar de qué? A un estándar de lo que vos quieras estandarizar. Es decir, hay Claro. gente que dice, y yo estandarizo en 12 gramos por litro. Vos decís lo que quieras, vos tu contenido de esto, de aquello. A mí me gusta hacer IPAs más o menos pensando en 12 gramos por litro. Y es válido. Bueno, pero Claro. la propuesta es, estaría muy bueno si vamos a usar un montón de variedades de lúpulo. Pues si vamos a usar siempre Citra, Equanot y Mosaic y Simcoe, además de tener algún parentesco entre ellas, tienen algunas similitudes numéricas, esas variedades. Y todas tienen cruza del lúpulo neomexicanus, sí, creo que todas. Y entonces hay algunas similitudes. Ahora, si vamos a empezar con ideas maravillosas como decir que meto Comet porque es el hijo, el primo del campo, y está buenísimo, porque capaz que vale 30 y pico de dólares en lugar de 60 y pico, golazo. Es lo que permite seguir haciendo una cerveza muy respetable, pero con un sustituto que le saca 8 mangos por litro de costo de producción. Y eso vale oro, Ujú. los días que Claro. corren. Entonces, si vamos a entrar a jugar con un montón de blends, y lo vamos a tener que hacer porque por necesidad, va a haber que incorporar más lúpulos nacionales. Ahí vino la parte comercial de la charla. Va a haber que No, incorporar más no, lúpulos es nacionales. la Y va a haber parte que incorporar. realista. Sí, Realista. pero además lo dicen todos los informes de lúpulo. Si todo el mundo quiere Mosaic, Citra y Galaxy, no alcanza. Si hay No, más 300 vale, variedades de lúpulo y todos más quieren vale, esas tres, no más alcanza. vale. Entonces, por una cuestión de mercado, sube a muchos dólares. En Argentina le agregamos flete, seguro, impuestos, qué sé yo, y hay gente que termina pagando, no sé, valores absurdos. Yo he escuchado valores cercanos a los 100 dólares por kilo. No digo que sea No, no, siempre, valores no, no, cercanos. no, no, no. Y sí, capaz que para hacer una locura, alguna cerveza delirada o para un concurso, pero para una cerveza de línea en los días que corren. Entiendo además que hay gente que se dedica a hacer cervezas muy especiales, pero pensemos en una cerveza promedio, una IPA muy respetable que siempre va a estar en el bar cuando se acabe esta huevada. Ok. eh, Repetí por favor la gacetilla de Stan Jerónimos. se llama Hop Queries, con Q. Queries, y hay que suscribirse. Creo que si lo googleás, te aparece la opción de suscribirse. Y si no, después lo sacamos Bueno, por el canal, ¿verdad? Hernancito, decime con qué vamos a arrancar la semana que viene, como para que todos estén atentos. Bien. ¿Qué coda vamos a hacer de dónde se guarda el aroma? Y no sé, quizás entrar en el amargor, no sé, Sí, vos sí, dirás. yo propongo cambiar de tema y eventualmente seguir haciendo idas y vueltas a, a, Bueno, a entonces temas. en privado me vas a alargar el título y yo lo Sí, sí, posteo. sí, sí, totalmente, totalmente. Ya hablamos un Pensalo, poco. pensalo, Dale, dale. diagramalo, porque vos sos el creativo en cuanto al banner que yo voy a armar. Bueno, Pero vos no eh, sabes la alegría que a mí me da la intervención de todos los chicos, realmente, porque se nota el interés que tienen y que uno siente que desde este pequeño lugarcito que estamos generando, estamos ayudando a hacer buenas birras. genial. Así que eso es O genial. o por lo menos tenemos la intención, yo diría que tengo la Sí. intención de ayudar trayendo esta idea de hacer un cálculo que para salir de la burda, no sé si receta, pero del burdo número de gramos por litro. Che, a mí las Claro, IPAs que me claro, gustan son las que hago con estos 5 claro, lúpulos con 12 gramos por litro. claro, y ya Bueno, está, pero y ya qué pasa está. si metemos en la lista 25 opciones, no 5, y queremos seguir mejorando? Bueno, Gracias desde Valencia. vamos. Ah, bueno, Excelente. ya está, nos agrandamos. Estuvimos en Valencia nosotros. Y ahí Bueno, filmamos una cervecería que se llama Alegría, ah, con Raúl Tejerina. lo vi, Sí, lo vi, sí, ese video. Bueno, así yo no te que estoy mintiendo, yo no te miento.
Bien. Propongo esto, Bueno, propongo, yo estoy feliz. Vos estás abriendo el campo, estás haciendo que los que están del otro lado no tomen todo como viene, sino que realmente lo puedan analizar, lo puedan mirar un poquitito más por dentro como para decir por qué esto sí y por qué esto no. Así que claro, a mí me parece extraordinario. es simplemente un traslado de conceptos de los que están ahora dando vueltas, porque quizá dentro de algunos años algunas cosas cambien, han cambiado tantas cosas Sí, en el mundo cervecero, y con los conceptos que hoy están más o menos postulados y bastante discutidos en favor de tal o cual idea, bueno, tratemos de meterlos en una cuenta y, y tratar de manejar rangos de valores de lo que más o menos queremos. Yo quiero una cerveza que, mira, la que yo vengo haciendo ahora, aplicando toda esta teoría, da tanto de linalol, y da tanto de mirceno, y da tanto de humuleno, y me voy a manejar dentro de este rango. O ahora que escuché todo esto, le querría sacar esa nota maderada que la verdad que no me suma, entonces le bajo el claro, humuleno, le subo el claro, linalol o le pongo el geraniol más expuesto a la levadura, entonces lo paso más para adelante. Yo sé que es muy teórico, absolutamente. pero son algunas No, herramientas como no, para es la mejorar. forma de hacer las cosas mejor. Si no te quedás en la simpleza de la receta y en la Y yo creo, simpleza de que uso este lúpulo y me lo recomendaron porque está bueno, porque tal hizo tal IPA y que... claro, Esperá, bueno, flaco, ¿qué querés vos yo del, creo que esto viste? se completaría y se transformaría en algo mucho más, mucho menos teórico el día que podamos disponer de un poco más de tecnología, llámese, bueno, yo sé que el IPATEC siempre está haciendo esfuerzos Mm, contra viento y marea para crecer en equipamiento, en espacio, en un nuevo edificio, qué sé yo. El día que exista, por ejemplo, acá en la zona nuestra, Bariloche, etcétera, cromatógrafos gaseosos que midan todos estos compuestos en cerveza terminada, vamos a estar hablando no en el aire, sino en base a qué le pasa a la IPA de tal cervecería, tal fulano cambió tal cosa y pasó tal otra, qué es lo que hacen en Estados Unidos. Los sí, laboratorios de la Universidad de Oregon lo miden, entonces están permanentemente aprendiendo. Bueno, nosotros leemos lo que nos mandan y lo ya sé. interpretamos y tratamos de Igual, transmitirlo. aunque no tengamos esa tecnología y los chicos tampoco, estás sumando mucho con los datos que ya pueden obtener. Así que, nada, a mí me parece extraordinario lo que se está generando en este pequeño micro, que lo valoro un montón y Genial. que me costó convencerte y lo logré y ahora estás Bueno. recopado y eso me pone muy, pero muy feliz. Así que nada, te quiero un montón. Bueno, muchas Todos gracias los que están del otro igualmente. lado pueden volver a escuchar esto porque queda en Instagram, pero además queda en YouTube, en Olvier TV, en la carpeta Ciclo Lúpulo del campo a tu pinta, así que ahí está. Y nada, nos reencontramos el martes que viene El a las martes que viene. 19 horas. Tema a definir, o por lo menos A título a definir. definar. Sí, Totalmente. me lo largás y yo largo el banner. Buenísimo, muchísimas gracias y gracias a todos los Gracias que por están haber del estado otro en el lado. auto, te quiero. Te Se puso quiero. fresco con la nieve que hay Sí, afuera se puso me bastante fresco, te voy a imagino. decir. Tengo los pies helados. Te quiero. Bueno, Gracias, mi amor, bueno, gracias. Te quiero muchas mucho. Sos un gracias. amigo querido. Bueno, Gracias. igualmente, gracias a todos. Chau, Chau, chau. chau. Chau, chau. Bueno, y ustedes del otro lado, realmente un placer que se hayan quedado y que se hayan sumado y que hayan hecho preguntas. Eso es lo que nos da la energía para seguir haciendo estos ciclos. Así que gracias. Recuerden que el viernes vamos a hablar con este colectivo de cerveceras latinoamericanas. Vamos a estar hablando con Alejandra, una cervecera que nos va a contar un poquitito de todo. Y bueno, síganse prendiendo. El domingo vamos a seguir con el concurso de los homebrewers con H-Brew, dando más data. Así que estén atentos. Realmente los queremos y los apreciamos un montón. Y en este momento tan complicado, Olvier está para seguir apoyando.